nos encontramos nuevamente para un nuevo encuentro. Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial por un día más de vida. También dar las gracias nuevamente a los canales de televisión por hacer posible que cada semana se proyecte en nuestros encuentros de la catequesis familiar. Antes de comenzar con su encuentro, nos invitamos a saludar a nuestro Padre y a nuestra Madre María, que cada día nos fortalece con la ayuda que nos da para seguir adelante, al Espíritu Santo que nos anime a leer cada día la lectura, la palabra de Dios. Nos vamos a poner en presencia del Señor diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración. Te damos gracias, Señor, por la vida, por cada miembro de nuestra familia, aquí presente y por aquellos que hoy no existen. Gracias porque podemos reconocer cuánto nos amamos, demostrándonos cada día nuestro aprecio a través de la atención y el respeto los unos a los otros. Gracias por tu perdón, el cual derramás sobre nosotros mientras nos esforzamos en mantener una actitud de comprensión y paciencia en este hogar, y para con las personas que nos rodean. Gracias, Cristo, por la vida y el esfuerzo de aquellos que nos precedieron y que lucharon para que hoy viviésemos en libertad. Gracias por las oportunidades que nos has brindado de amar, servir, ayudar, de trabajar y prosperar en este lugar donde vivimos, a donde nos has traído, no para volver atrás, sino para conquistar las bendiciones que ya tienes preparadas para tu santa voluntad. Gracias, Jesús, porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los días. Te agradecemos que nada nos ha faltado y porque hemos aprendido a valorar lo que sí tenemos y a no perder nuestra paz, deseando lo que no necesitamos. Gracias, porque tú nos guardarás en tu santa mano, en tu paz y en la salud. Y en el próximo año podremos reunirnos de nuevo y daremos testimonio de que tu amor y tu espíritu han reinado en este hogar, porque tú tienes y tendrás el primer lugar en nuestras vidas. Gracias, Dios. Amén. Muy bien. Una vez que hemos hecho la oración, pasaremos a la explicación del tema de hoy. Nati, ¿cuál es el tema del encuentro de hoy? El tema del encuentro de hoy es un espíritu para cosas grandes. Y con esto, ¿qué nos quiere decir Jesús? Que el Espíritu Santo es el aliento de Dios, es la fuerza unificante que nos da la vida. Nuestro aliento nace del aliento de Dios. Es Él quien sostiene nuestra vida, aun cuando los seres humanos renunciáramos a reconocer a Dios. Pero Caro, dime, ¿sabes quién es el Espíritu Santo? Claro que sí. Recordamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque el Espíritu es el que nos ayuda a guiar el camino del amor, la fe y la vida nueva. ¿Y sabes cuál es la tarea del Espíritu Santo? Su tarea es guiarnos a todos nosotros por el buen camino, así como lo hizo con Jesús cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, dejándose conducir por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos sostiene y protege llevando la creación y la historia a su plenitud. Dios nos ama y nos muestra a entregar con libertad y voluntario, que nuestro amor sea una respuesta al suyo. Para comprender un poco más sobre el tema, los invitamos a ver el siguiente video. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Sara y como pueden ver en el título del video, hoy estaremos hablando sobre qué es realmente vivir en el Espíritu y cómo podemos hacerlo. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el andar o vivir en el Espíritu. En Gálatas 5:16 dice:
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu es permitirle al Espíritu Santo que sea el que guíe nuestros pasos y transforme nuestra mente. Es literalmente caminar con el Espíritu Santo, que Él guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Las personas que andan en el Espíritu lo van a mostrar cada día con su forma de comportarse, con su forma de actuar, también con su forma de pensar y por mantenerse en santidad. Vivir en el Espíritu es vivir una vida de obediencia a Dios y es la misma vida que tuvo Jesús aquí en la tierra. Y esta vida nos fue dada también a nosotros a través del Espíritu Santo y que como sus discípulos también podemos vivir. El vivir en el Espíritu es decir no a nosotros mismos. Es dejarle el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Estar dispuestos a seguirlo a Él y negarnos a nosotros mismos. Y esto es porque el Espíritu Santo nos da la fuerza para soportar las dificultades y Él nos guía porque Él conoce cómo fue la vida que vivió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Nosotros podemos saber que estamos andando en el Espíritu si nuestras vidas reflejan el fruto del Espíritu Santo. Este fruto se compone de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando vivimos en el Espíritu estamos viviendo en esa libertad. Y entonces en esa libertad podemos dar fruto, o sea, ese fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5 del 16 al 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha entre la carne y el Espíritu es una lucha que todos nosotros como cristianos sufrimos. Y esto sucede cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, como dice en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, tenemos en nosotros mismos dos naturalezas. Está la naturaleza carnal y está la naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza carnal es la que desea hacer lo malo, la que desea satisfacer nuestros malos deseos. Esos deseos que van en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas y que nos hacen pecar. Nuestra naturaleza espiritual desea lo que es espiritual. La naturaleza carnal anhela las cosas de la carne y se opone a lo espiritual. Y la razón por la que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas es porque con nuestra propia fuerza nosotros no podemos vencer los deseos carnales. Es muy difícil resistir los deseos carnales sin el Espíritu Santo ayudándonos. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos instruya, el que nos consuele y nos ayude a vivir conforme a la manera de Dios. Una vida en obediencia y agradable a Él, aún estando nosotros en este mundo. En Gálatas 5, del 19 al 26, Pablo nos muestra dos listas. Está una lista de cosas que no debemos hacer, que tiene por título las obras de la carne. Y está otra lista de cosas que como cristianos debemos manifestar, que tiene por título el fruto del Espíritu. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Un escritor dijo que la carne demanda, pero el Espíritu produce, queriendo decir que la carne desea cosas, pero el Espíritu hace producir cosas. Otra diferencia entre estas dos listas que Pablo está hablando es que la lista de cosas que no debemos hacer está en plural. Dice las obras de la carne. Y la otra lista está en singular.
el fruto del Espíritu. Esto quiere decir que la vida en el Espíritu produce un fruto del Espíritu. Y este fruto se manifiesta en 9 cualidades diferentes. Y todas forman este solo fruto. Pablo dijo que deberíamos elegir andar y vivir en el Espíritu. Y de esta manera no satisfacer los deseos de nuestra carne. Estos deseos que nos tientan continuamente. Hay varias cosas que nosotros mismos podemos dejar que nos dirijan. Número 1, la carne, o sea, nuestro propio cuerpo, nuestra mente, nuestra propia voluntad y nuestras emociones y sentimientos. Número 2, las personas. Número 3, Satanás. Y número 4, el Espíritu Santo. Y esta última persona, el Espíritu Santo, es ese quien nos debe guiar. Solamente por Él es que debemos dejarnos guiar. El Espíritu Santo fue enviado a vivir en cada uno de nosotros para ayudarnos a hacer todo lo que Dios ha planeado que nosotros seamos y para que tengamos todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, Él entonces va a participar en cada una de las decisiones que nosotros tomemos, ya sea grande o pequeña. Para nosotros vivir en el Espíritu, debemos manifestar el fruto del Espíritu. Y esta es la forma en la que nosotros podemos vivir en el Espíritu. Número 1. Vivir en el Espíritu es amar. El vivir en el Espíritu se trata de amar aún a las personas que nos han hecho daño. Se trata de perdonar, amar y hacer el bien aún a las personas que nos hacen mal. Orar por las personas que nos hacen daño. Como dijo Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen. Y si nosotros vivimos en el Espíritu, entonces vamos a hacer esto. Por igual, vivir en el Espíritu es vivir con gozo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que produce gozo en nosotros. El vivir en el Espíritu es saber que no importa la situación en la que estemos, Dios está con nosotros. Y eso es tener gozo, saber que Dios está con nosotros y que nosotros estamos en Él. El vivir en el Espíritu también es tener una vida apacible. Dice Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una persona apacible tiene la capacidad de crear paz en todo su alrededor. Cuando andamos en el Espíritu podemos ser agentes de paz, podemos soportar las debilidades y los errores de las demás personas, evitar el pleito y el enojo, buscar la paz con todos, aunque esto implique tener que soportar, tener que perdonar, tener que aceptar. Y esto es precisamente lo que Dios hace con nosotros. El vivir en el Espíritu también es tener una vida que no causa daño. Y es que cuando vivimos en el Espíritu somos benignos y tratamos de que nuestras acciones no le hagan daño a nadie. Por igual, el vivir en el Espíritu es también vivir una vida de fe. Si vivimos en el Espíritu, vamos a tener fe, porque sabemos, tenemos la certeza de que Dios está a nuestro lado. Vamos a confiar y a creer que no estamos solos. Vamos a confiar en sus promesas y estaremos seguros de en quién hemos confiado. Si vivimos en el Espíritu, no tendremos preocupaciones por lo que pueda pasar en el futuro, porque nuestra fe va a hacer que nosotros entendamos que todo está bien. Y esto es porque estamos confiando en Dios y estamos seguros. Si andamos en el Espíritu, entonces va a pasar lo que dijo Jesús, que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que Él ya nos dijo en su palabra. Por ejemplo, lo que dice en Mateo 6:34. Así que no se afanen por el día de mañana. También lo que dice Pedro, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando andamos en el Espíritu, entonces estas palabras van directo a nuestro corazón y van directo a nuestra mente. Y de esta forma entonces vamos a poder decir no a todos los pensamientos y a esos malos deseos que puedan llegar a nuestra mente. Vivir en el Espíritu es también vivir una vida con mansedumbre.
Dice Jesús que seamos como Él, que es manso y humilde de corazón. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no podemos ser soberbios, no podemos ser altaneros, sino al contrario, nos vamos a llevar bien con los demás. Así que si queremos saber si realmente estamos andando en el Espíritu, podemos revisar nuestra humildad y nuestra mansedumbre, porque ser manso y humilde es sinónimo de que andamos en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo puede transformar nuestro interior. Vivir en el Espíritu es también vivir una vida con templanza y dominio propio. Según el diccionario, la templanza es una cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Si andamos en el Espíritu, vamos a tener dominio propio sobre lo que sale de nuestra boca, cómo nosotros hablamos. También vamos a tener dominio sobre nuestros ojos, porque no podemos ser guiados por el Espíritu Santo cuando somos esclavos de nuestros propios ojos, codiciando todo aquello que no tenemos. Andar en el Espíritu es también tener dominio sobre nuestro carácter, que a pesar de las circunstancias y de las cosas que nos estén pasando, en vez de reaccionar mal, debemos tener control sobre nuestro temperamento y la forma en la que nosotros actuamos. Como dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ya hemos visto el video. Ahora pasaremos a escuchar la proclamación de las lecturas. Para eso vamos a prestar atención a lo que nos dice cada cita bíblica. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Lectura del Evangelio, San Lucas, capítulo 1, versículo 15. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores empezaron a decir unos a otros: vamos a ver a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Es palabra del Señor. Lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 41. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Es palabra del Señor. Lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Palabra del Señor. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6. El diálogo de Jesús con Nicodemo. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le responde: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor.
Luego de haber escuchado las lecturas, le dejaremos como todas las semanas las actividades para que realicen en familia. No se olviden de pasárselos a sus catequistas. La primera pregunta es, ¿qué nos dicen los textos? ¿De qué hablan? La segunda pregunta es, ¿quiénes son las personas que recibieron el Espíritu Santo? La tercera pregunta es, ¿qué realiza el Espíritu Santo en estas personas? La cuarta pregunta es, nosotros, ¿en qué momento recibimos por primera vez el Espíritu Santo? Muy bien, hemos llegado al final de este hermoso encuentro. Ahora nos iremos despidiendo, pero antes nos vamos a un rincón de oración. Nos estaremos encontrando la semana próxima para un nuevo encuentro familiar. Bendiciones para todos. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Virgen de la Merced. Virgen María de Merced, bondadosa Madre de Dios, estrella resplandeciente del mar, luna purísima que recoge los rayos del sol de la justicia, te nutres de ellos para reflejarlos de la mejor manera. Escucha, Madre, nuestros ruegos. Tú que benigna atendiste desde el cielo los tristes lamentos de los pobres cautivos que gemían sin consuelo en la dura opresión de los moros, y rompiste los grillos y cadenas que lo aprisionaban por medio de tu familia de redentores. Por tu ardiente caridad, por tus virginales entrañas en que se encarnó el Hijo de Dios para nuestro remedio, te pedimos, Madre querida, que rompa las cadenas de nuestros pecados, para que libre de ellas podamos conformarnos con tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Sí. Sí. Tu amor es mejor que la vida, Señor. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Te adoro y te alabo, me postro ante ti. Tu amor vale más que la vida y es todo para mí. Muchas gracias, queridos hermanos de Ledesma. Soy Sor María, nacida en el Tanar, así que muy cerca de ustedes. Bueno, doy gracias al Padre Daniel y también a María que me han invitado para este momento, en preparación a la fiesta de San Francisco. Quiero compartir con ustedes esta frase de San Francisco: mi Dios y mi todo. Qué hermoso mensaje y qué actual para nuestra sociedad, para nuestro mundo de hoy. San Francisco, que abrió su corazón totalmente a Jesús, se dejó vaciar del pecado, de esas ansias de poder, de tener, de placer,
para dejarse después llenar por el Señor. Ese es el camino de santidad al que ustedes y yo y todos estamos llamados. Ustedes siguiendo las huellas de San Francisco. En este tiempo de tanto pecado, qué hermoso poder centrarnos en Jesús. Qué hermoso pedirle cada día, también al Espíritu Santo, la fuerza para renunciar al pecado. En este tiempo de pandemia, que es un tiempo de sufrimiento, un tiempo de carencia, un tiempo de lucha, que también sea para nosotros y para cada uno de ustedes una oportunidad para seguir caminando en la cima de la santidad, como San Francisco. Él combatió hasta las últimas consecuencias, con todos los desafíos, pero llegó a la meta de la santidad. Así que, hermanos queridos, mi Dios y mi todo, que esa frase sea guardada en el corazón, para que cada mañana iniciemos, porque yo también me incluyo, ese camino de dejarle todo mi corazón a Dios, despojarme de lo que no es Él. Y entonces sí, seré feliz como San Francisco, ¿no? El santo de la felicidad, el santo de la paz, el santo de la alegría, de la pureza, de la bondad. Jesús es la fuente de todo lo más hermoso. Jesús es nuestro cielo aquí en la tierra con nosotros. Así que un fuerte abrazo y que tengan un precioso día de San Francisco. Bendiciones para todos. Gracias. Quiero agradecer a las catequistas el entusiasmo que siempre han tenido para trabajar en la viña del Señor, especialmente con la próxima novena a San Francisco, el santo de la luz, el santo de la oración constantemente a Dios, y que la oración en unión con San Francisco sea el motivo de nuestra alegría y el gozo de saber que tenemos un gran santo que nos invita a la contemplación, a ese Dios bueno, en esta hermosa primavera que vamos a iniciar, la primavera de la vida, la primavera del amor para todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.